3. Buen día, me presento ante ustedes. Soy Gonzalo Tovar, ingeniero en electrónica y representante de un grupo de científicos pertenecientes a la Comunidad Científica de México. Y en breves palabras explicaré cómo se logró una muy nueva opción de medicina alternativa, la lámpara de plasma y nuestro circuito C100. Después de largos años de estudios e investigaciones, la comunidad científica mexicana, conjuntamente obviamente con científicos rusos y alemanes, logra con la lámpara de plasma recrear las fuerzas y energía del universo en beneficio de la salud. Ingeniero, por favor, si nos puede explicar qué es el plasma. Sí, con todo gusto. El plasma, como energía, obviamente, es lo que científicamente se conoce como la energía del universo. Y también se le llama la fuerza de la creación, ya que debido a esta energía surgieron los primeros seres unicelulares en nuestro planeta. Ingeniero, ¿y cómo se produce o genera esta energía? Por la interacción de dos fuerzas presentes en todo el universo, el magnetismo y la gravitación. Y en nuestra lámpara de plasma, a través de microcircuitos, logramos generar controladamente, que esto es muy importante, millones de frecuencias magnéticas, que interactuando con la gravitación o spin de los electrones, producimos plasma energético. ¿Y cómo llega a nuestras células? Bueno, para esto en el cuerpo de la lámpara utilizamos un foco de vapores de sodio que pues para nosotros no es otra cosa que un emisor de partículas de luz o fotones. Dichos fotones, ya cargados con la energía generada por la lámpara, cubren la demanda de alrededor de 12,000 millones de células. Quiero ampliar un poco más esto de la energía demandada por las células. En 1917, un científico ruso de apellido Gurwitsch y posteriormente otro científico alemán, Albert Fritz Popp, hicieron importantes descubrimientos en el comportamiento de las células. Primero, tenemos aproximadamente 10 millones de células en nuestro organismo. Segundo, cada célula requiere una particular y determinada cantidad de energía biofotónica. Este nombre de energía biofotónica se lo dio el científico ruso Gurwitsch. Bien, para realizar adecuadamente sus funciones se requiere esta energía, las funciones de la célula, de esta manera conservar el sano equilibrio de nuestro organismo. Y algo muy importante, el código de frecuencia energética con el que vibra y vive cada célula es completa y absolutamente individual. Como ejemplo, diremos que cada célula tiene diferentes sintonías o códigos, como los teléfonos celulares o las estaciones de radio. Cuarto, también aseveró el Dr. Popp que los problemas de salud se deben a desórdenes electromagnéticos en el organismo, que las células se enferman debido a los bajos niveles de energía que tenemos. ¿Y a qué se debe que se bajen estos niveles de energía en nuestro cuerpo? Bien, estos científicos sostienen que somos seres energéticos, que poseemos en nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo, la llamada fuerza vital o energía biofotónica, como lo mencionó Gurwitsch. Si tratamos mal a nuestro cuerpo con malos hábitos, ejemplo, estrés, mala alimentación, contaminación electromagnética, etc., nuestra fuerza vital disminuye, provocando el ya mencionado desorden electromagnético y por lo mismo desórdenes bioquímicos y consecuentemente nos enfermamos. Usted mencionó que la lámpara
genera aproximadamente 12,000 millones de frecuencias distintas. ¿Esto qué significa? Pues se lo voy a contar de la manera más simple, a contestar de la manera más simple, que estamos alimentando energéticamente a 12,000 millones de células. Mencionó también acerca de la contaminación electromagnética. ¿Esto qué es? Bien, lamentablemente el avance de la tecnología no solamente nos trae beneficios a la civilización moderna, también nos acarrea algunos problemas de salud. Científicamente está comprobado que los flujos magnéticos de baja frecuencia o radiaciones producidas por teléfonos celulares, hornos de microondas, televisores, tendidos eléctricos, etc., provocan en los seres vivos un buen número de enfermedades, entre ellas, por supuesto, el cáncer. ¿Y se ha hecho algo para contrarrestar eso? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La comunidad científica de México creó este pequeño circuito que le llamamos nosotros C100, que se lo voy a describir. Este circuito no es otra cosa que un generador de energía y de plasma también. Es, llamémosle así, una reducción de lo que es la lámpara. Está compuesto de una fuente de energía, es una pila de 12 voltios que nos alimenta de energía primeramente a una bobina primaria, que es lo que nos va a generar magnetismo en este equipo, en este pequeño equipo. Interiormente, no sé si puedan observarlo, viene perfectamente encapsulado circuitos donde estamos aprovechando el spin del electrón o la gravitación del electrón para generar plasma. Este pequeño circuito lo que realiza al generar frecuencias magnéticas y frecuencias de energía, está bloqueando las frecuencias, las emisiones de baja frecuencia producidas, como les dije anteriormente, por celulares, por todos los aparatos eléctricos. De tal manera que no solamente bloquea estas frecuencias de baja frecuencia dañinas, sino que también alinea nuestro cuerpo. Y sobre todo la alineación molecular es importante en nuestro cuerpo, porque así aprovechamos nuestra fuerza vital. Nuestras moléculas alineadas, positivo, negativo, dan un adecuado flujo magnético de la energía que poseemos ya en nuestro organismo. Muchas veces me han preguntado también qué tipo de enfermedades o padecimientos alivia la lámpara. Y aquí quiero ser muy honesto, nosotros obviamente no somos médicos, somos científicos, científicamente probado, todos los casos que tenemos constatados, hemos aliviado Alzheimer, hemos aliviado algunos tipos de cáncer, todas las inflamaciones de cualquier tipo, llámese colitis, gastritis, todo lo que termina en itis, dolores musculares, ciática, en fin, muchísimas enfermedades. Como les mencionaba anteriormente, las 12,000 millones de frecuencias que envía a nuestro organismo y que llegan a 12,000 millones de células, lamentablemente no sabemos dónde se encuentran ubicadas, pero eso sí, el alimento que le da a 12,000 millones de células energéticamente y energetizando esta cantidad de células, pues hemos ido descubriendo cada vez más y más padecimientos de la vida moderna, que los hemos aliviado obviamente con nuestra lámpara de plasma y nuestro circuito C100. Espero que todo esto haya sido perfectamente claro para ustedes. Cualquier otra duda en nuestros centros de terapia, nuestro centro de terapia, le irán disipando cualquier duda. Todos los casos los tenemos documentados y les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. No.